El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos a otro programa Políticamente Hablando el día de hoy, jueves 20 de noviembre. Es para mí, Carla Roldán, un gusto saludarles y agradecer su sintonía durante esta hora de programa que se desarrolla bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales, con quien me encuentro ya en cabina, compartiendo micrófonos. Buenos días, doctor, ¿qué tal de frío? ¿Qué tal, Carla? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de venir a desmantelar ideas falsas. Muy bien, pues les comento que este programa, como ya se anunció en el spot previo, es un programa de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el fin de analizar y debatir sobre temas de actualidad e interés nacional e internacional desde un enfoque académico y con un pensamiento crítico, analítico y propositivo. El tema que hoy estaremos abordando será República, Democracia y Populismo, y para ello tenemos como invitado a el licenciado Williams Álvarez, quien también es un muy buen amigo. Muy buenos días, Willy, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carla, un gusto estar aquí. Muy bien, queremos recordarles que tenemos abiertas las vías de comunicación para que ustedes nos envíen sus comentarios y sugerencias. Estamos en Facebook a través de Políticamente Hablando, en Twitter como sp-usac, en el correo electrónico nos puede escribir a politicamentehablando.usac@gmail.com y escuchar y ver este programa, también conocer a nuestros invitados y cómo se desarrolla el tema a través del enlace www.radiousac.tk. Y bien, entonces ya para entrar al tema el día de hoy estoy encargada de ponerles en contexto y introducir un poco sobre la temática y por qué escogimos este tema. Como les comenté, estaremos conversando sobre República, Democracia y Populismo, y esto surge a raíz de la viralización de un video que hemos tenido de la disertación de la licenciada Gloria Álvarez, quien es guatemalteca y disertó en el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud. También pues hacer uno de cómo se hizo esa elección, ¿verdad? Cómo es que ella llega a este Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Se dice que se hizo una convocatoria de la cual pues yo no estuve enterada. Al final, como nadie atendió esta convocatoria, entonces esta invitación se envía a nuestra representante por parte del Movimiento Cívico Nacional y a través de una invitación que le hace la hija de un disidente cubano, Osvaldo Payá. Entonces ahí ella diserta sobre el tema que es cómo desmantelar el populismo a través de la tecnología. Para las personas que no hayan visto el video, se los voy a comentar un poco cómo son los puntos principales que se hablan allí. Dice que el populismo se instaura debido a que las poblaciones que tienen pues escasos recursos y que están con escasa educación votan por líderes que levantan pasiones en ellos en base a la necesidad que ellos tienen y pues votan les dan su voto por esperar algo material que estos líderes les darán. Hay que rescatar, el segundo punto es que ella menciona, hay que rescatar las instituciones a través de la República. Y por último propone desmantelar el populismo a través de la tecnología, educando a la gente, empoderándola a través de la educación por medio del internet, ya sea a través de teléfonos inteligentes o de videotutoriales de YouTube. Entonces, básicamente en esos van estos puntos. Yo no estoy de acuerdo por varias razones. No creo que el populismo sea realmente la causa de todos los males. Yo creo que esto más se denominaría un oportunismo político que se da en nuestros países. Creo que en el caso de Guatemala, porque cada país es diferente, el problema principal es la corrupción y la impunidad. Realmente creo que estos dos males degeneran en otra gran cantidad de males, como lo son el clientelismo, el nepotismo,
la mediocridad que hay también en muchos líderes que nos representan y que pues no son capaces de establecer políticas públicas que son efectivas a largo plazo. Pero no solo es culpa de las personas y los funcionarios que están en estos puntos generando este tipo de políticas y haciendo política. Creo que también si hay personas que se corrompen, también tiene que haber alguien que desea corromper, y en esto también tienen mucho que ver el sector privado, el sector también social, que a veces nos involucra, y otra cantidad de sectores, ¿verdad? Porque hay que entonces reflexionar cuáles serían las preguntas que tenemos que hacernos en estos puntos. Y es quién se beneficia de que las cosas sigan igual, de que las cosas no cambien estructuralmente, quién se beneficia con los negocios de Estado, quién corrompe entonces también a estas instituciones. Yo creo que ahí hay muchas personas que salen beneficiadas, incluyendo también empresas multinacionales y empresas y empresarios. Creo que también la educación tiene que ir acompañada de la igualdad de oportunidades, porque si bien la tecnología nos ayuda a educarnos, a llegar a puntos donde tal vez antes no hubiéramos podido llegar, creo que no es lo único que basta para poder educar a la población, porque si la población no tiene las cosas básicas que necesita, como lo son salud, alimentación, esta educación, entonces el niño no es capaz de recibir de la misma manera esta educación, porque no está su salud, ¿verdad? No se lo permite, no es un niño competitivo, entonces mucho menos va a poder recibir a través de internet o de videos una educación que también puede ser, porque aquí hay que dejarlo bien claro, que también así como podemos educar, se puede manipular y desinformar a través de esto. Entonces no podemos creer que una población que tenga un teléfono inteligente y a la que le estemos mandando entonces cosas por Facebook o por redes sociales va a generar un cambio real que va a exigir mejores ciudadanos. Creo que también tiene que ir por el punto de la igualdad de oportunidades. Pero bueno, ya para entrar entonces a por qué esa viralización de este video, por qué fue que se hizo viral y por qué tuvo tanta cobertura mediática internacional, creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Y uno es el punto de vista internacional y latinoamericano, y el otro es el nacional. Para ponerlos en contexto en el marco, como ya les mencioné, de este primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, es el primero. Yo no había escuchado de esta fundación también, y lo que pude recabar del internet son noticias recientes de agosto, septiembre, en donde se funda y entonces se monta este primer Parlamento Iberoamericano, que hubieron varias ponencias y en donde fuimos representados nosotros. Pero es en el marco de lo que está sucediendo realmente en España. En España en estos momentos hay una sacudida realmente a todo lo que es el panorama electoral. Hay un partido que se llama Podemos, que es un partido de izquierda, que ha venido realmente a sacudir, como les comenté, todo este panorama de los dos partidos tradicionales, que son el PSOE y el Partido Popular, el PP. Según el diario El País, esta agrupación política liderada por Pablo Iglesias Turrión, con 8 meses de participación, 8 meses de haberse formado, recientemente una encuesta que publicó el diario El País menciona que tiene la mayor intención de voto directo de la población. Esto realmente preocupa a varios sectores españoles, porque las políticas que ellos están proponiendo, o el plan que ellos están proponiendo para reestructurar los problemas españoles, como son la gran crisis que ellos están viviendo, los paros, los salarios que por los que están atravesando, que no están realmente, habiendo una fuga de cerebros, porque no hay condiciones para que los jóvenes realmente se queden motivados y estén trabajando. La gente pues está muy desencantada, porque realmente en España hay unos grandes casos de corrupción que han realmente escandalizado a la población. Entonces este partido Podemos viene con una propuesta fresca, formada por jóvenes, porque su líder tiene 36 años. Ellos entonces tienen varias propuestas, entre las cuales mencionan que hay que hacer una reforma fiscal para que los ricos paguen más, que los jóvenes que estén preparados accedan a puestos de liderazgo con gente que es con méritos académicos y no solamente por estar vinculados al poder. Menciona también que hay que recuperar la economía según la creación de empleos decentes. Propone una auditoría ciudadana, conquistar la libertad mediante la honorabilidad en el cargo público, transparencia y rendición de cuentas.
Él está también proponiendo conquistar la igualdad mediante que los derechos sociales y culturales tengan el mismo estatuto que los derechos civiles y políticos. Recuperar la fraternidad mediante el impulso de la participación y conquistar la soberanía mediante la modificación tal vez de algunos tratados de libre comercio. Estos solo son puntos que yo extraje, pero tienen un pliego realmente grande de puntos que ellos piensan que hay que reformar para rescatar a España. Esto lo pueden encontrar todos disponible en el internet. Buscando cómo podemos, ahí les aparece su página web. También menciona que hay que recuperar la tierra mediante el decrecimiento en el uso de las energías fósiles y materiales y así lograr una soberanía alimentaria, un acceso al agua decente y parar el cambio climático, impulsar el desarrollo del mundo rural para reequilibrar la sociedad. Esto obviamente causó un escándalo en los sectores políticos que hay y en los sectores empresariales que hay en España. Entonces, los detractores de él lo vinculan con que él simpatiza y tiene afinidad con los gobiernos políticos del Cono Sur, como lo son el venezolano, el de Ecuador de Correa, el boliviano con Evo y Mujica en Uruguay. Entonces a él eso es lo que le están achacando. Y entonces ahí es donde podemos entender cuál es el propósito y el fin político de este video y por qué se vuelve tan viral y por qué tiene esta cobertura mediática en España sobre todo. Porque entonces este video propone un desmantelamiento viral de todas estas propuestas. ¿Y cuál es el miedo? Obviamente es de que se dé un tipo de socialismo del siglo XXI que se transporte a España y que la gente pues empiece a ver como un modelo que se puede ¿verdad? Recrear. Obviamente, así es como están atacando, esa es la principal ataque que le dan a este partido joven, que realmente, como les comenté, tiene una intención de voto directo y se ha vuelto en la cuarta potencia electoral de cara a las elecciones que tiene en España en el próximo año y de cara a que están muy desacreditados los partidos. Después también pues hay que analizarlo desde el punto de vista latinoamericano y obviamente todos los grupos de oposición que se dan a estos gobiernos en Latinoamérica reciben este video con beneplácito y empiezan a viralizarlo y a cuestionar, bueno, cuál es el profundo, el contenido, que hay que profundizar en ello. Y entonces, en las mismas entrevistas que hacen a nuestra compatriota en el diario El País en España, propicia menciona pues que las giras que están ella recibiendo por toda Latinoamérica y que está yendo a hablar de este discurso y de su charla, están siendo patrocinadas por las mismas, una diputada incluso que es opositora al régimen de Mujica. Y en el caso de Argentina, por la red de jóvenes libertarios. Quienes están patrocinando todo esto y a quienes les conviene que esto siga siéndose popular, ¿verdad? Pero si lo entendemos entonces desde nuestra perspectiva nacional, esto surge, como les comenté, ya fue en representación del Movimiento Cívico Nacional. ¿Y que surge con el Movimiento Cívico Nacional? Ellos pues empiezan a hacer como el movimiento de las camisas blancas cuando se asesina al abogado Rodrigo Rosenberg. Ellos se levantan y empiezan a pedir en la casa presidencial que el presidente Colom en ese tiempo renuncie. Así es como este movimiento nace. Luego vienen y hay otro dato interesante que también encontré en las entrevistas que han hecho en el diario El País en España, y es que este movimiento guatemalteco recibe fondos pues de empresarios y de la National Endowment for Democracy. Esta es una organización privada estadounidense de la cual reciben $35,000 para poder funcionar. Pero les comento que es la NED. La National Endowment for Democracy es la Fundación Nacional para la Democracia. Es una fundación privada sin fines de lucro dedicada al crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas alrededor del mundo, según su página web. Sin embargo, información también que hay de sus detractores, esta fundación es importante también mencionar que fue fundada en 1983 por el expresidente ya fallecido Ronald Reagan. Estos detractores de esta National Endowment for Democracy dicen que su objetivo real es debilitar los gobiernos que se oponen a las directrices estadounidenses alrededor del mundo, pero más enfocados en América Latina. Ellos apoyan partidos políticos, movimientos disidentes, sindicatos y medios informativos. La NED, varios artículos encontrados en el New York Times,
ha sido acusada de participar en muchas desestabilizaciones, como desde el 1985 encontré el primer artículo escrito por el periodista Ben A. Franklin. Él dice que ahí se les acusa de que han provisto millones de dólares o miles de dólares federales para poder promover una diplomacia privada anticomunista en ese tiempo, para el presidente francés que estaba en ese tiempo, y a eso se le llamó el French Connection. Ellos patrocinaron entonces a los partidos de oposición a este Partido Socialista en Francia. Después hay otro reportaje en donde se le indica pues de haber provisto $20,000 para financiar la campaña de un candidato apoyado por el director Manuel Noriega, por el ex dictador Manuel Noriega en Panamá. Hay otro dato también que en abril del 2002 Estados Unidos también brindó a través de esta organización recursos para desestabilizar el gobierno en Venezuela y recursos para la oposición que protestó y que sí provocó que en ese tiempo el presidente Hugo Chávez saliera del poder brevemente. Y por último también tienen cierta participación, y todos estos artículos que les estoy mencionando están en el New York Times, en donde la participación también que tuvieron estos institutos que promueven la democracia, a través también de esta National Endowment for Democracy. Las últimas que pude encontrar es que el rol que tuvieron en la primavera árabe que se dio, y aunque esta primavera árabe sí fue un movimiento de los jóvenes, ellos les ayudaron a entrenarlos, y adivinen cómo, a través de medios sociales y de toda la tecnología. A entrenarlos para poderse organizar, para poder convocarse y para promover entonces la democracia a través de la tecnología en este punto, ¿verdad? Entonces ellos reconocen algunos líderes egipcios que asistieron a un meeting tecnológico en el 2008 en donde se les enseñó cómo las redes sociales y las tecnologías móviles promueven la democracia, y entonces ellos ahí aprenden cómo organizarse y hacer coaliciones. En este punto pues fue, como les mencioné, sí una iniciativa de ellos y un movimiento que se organizó por los jóvenes, pero sí se les dieron ciertas herramientas para poder organizarse. Entonces también, por último, ya terminando con esta extensa introducción y dejándole ya la palabra a Williams y a Mario Roberto, quiero comentarles que en la actualidad el Movimiento Cívico Nacional, al que representa, pues ya a quien les comenté, Gloria Álvarez como directora de proyectos, no se manifiesta como un partido político, pero el día martes, estuve escuchando una entrevista que le hicieron en un medio salvadoreño que se llama el programa de Pencho y Aida, también en el internet. Ella reconoce que aunque en este momento no se participa con ningún partido, ellos ya están trabajando para ver si dentro de 4 años ellos pueden participar con un partido que tenga las bases que ellos crean son las necesarias para poder cambiar la situación en Guatemala. Entonces ellos trabajan en dos ejes. El primer eje es empoderar a los ciudadanos con diplomados, haciendo lo que los partidos políticos no hacen de por sí. Y el segundo eje es a través de una denominada cantera, en donde potencian a los líderes políticos. Estos líderes pasan por una serie de procesos bastante extensos y se eligen para que puedan entonces cursar una maestría en políticas públicas a manera de ir formando estos líderes para el futuro. Entonces ella piensa que tal vez para las próximas elecciones ella no participaría con ninguno, pero que sí al llegar después, cuando ya encuentre un partido con el que ella sienta afinidad, propone que lo primero que haría sería deslegislar, crear un congreso bicameral y eliminar las listas cerradas y ministerios y secretarías que ella cree no sirven para nada. Entonces aquí es donde vemos cuál es la propuesta detrás de todo esto, y creemos que es la propuesta de impulsar pro reforma, o en algún caso algo que se parezca a este movimiento. Entonces con esto yo voy terminando. Les comento que toda la información está en el internet disponible para que ustedes cuestionen, reflexionen sobre cuál es el trasfondo político de todo lo que estamos viviendo, y más que caer en que si la tecnología o no puede combatir el populismo, qué es el populismo, y en izquierdas o derechas, hay que entender también hacia dónde va todo esto y por qué nace, en qué contexto y cuál es el fin último. Entonces, con esto ya les dejo a ustedes la palabra, y recuerde que estamos acá en Radio Universidad, teléfonos en cabina 2207-9017, 2207-9018. Gracias, Carla, por esta introducción situacional. A mí me parece que es
fundamental que para iniciar un debate, un análisis de un discurso, primero se establezca el origen de ese discurso, sus condicionantes materiales, a fin de proceder después a hacer un análisis de los contenidos de ese discurso, que es a lo que vamos a entrar con nuestro invitado. Pero antes de eso yo quisiera agregar algo a este contexto. En primer lugar, me parece a mí que en los análisis, sobre lo que los libertarios llaman el populismo, se escamotea, la derecha siempre escamotea el análisis estructural de la sociedad, y entonces se confunden las causas con los efectos, ¿no? El populismo es un efecto de una estructura, en este caso latinoamericano, oligárquica, que da origen a una clase política corrupta. Dio origen en el siglo XIX, principios del XX, a caudillos encargados de administrar el Estado para los criollos, etcétera. Y naturalmente la manipulación de masas, que eso es lo que es el populismo. El populismo puede ser de izquierda a derecha, es un procedimiento, es un recurso político, y la derecha solo se lo endilga a las izquierdas, ¿no? Se escamotea pues el problema estructural, como en este reciente debate que hay sobre el artículo de Martín Banús, que habló sobre que el problema con los indígenas es que tienen muchos hijos. Tan fácil que es rebatir eso, ¿no? Estructuralmente. ¿Por qué tienen muchos hijos los indígenas? Pues porque viven todavía en una sociedad campesina cerrada y endógena. Y es la única manera de sobrevivir que les permite el débil capitalismo oligárquico que hay. Entonces los hijos son una inversión. Tienen 5 porque se les van a morir 3. Aquí se confunde la causa con el efecto, y es lo mismo con el populismo. Es lo mismo con la impunidad, que son síntomas de una estructura enferma, ¿no? Otra cosa que quería agregar es el criterio de la viralización como criterio de calidad discursiva, ¿no? Desde que las masas son manipuladas por los medios audiovisuales, lo masivo no es sinónimo de calidad de nada, ¿no? Un bestseller, una novela que se vende por millones, eso no prueba que tenga calidad literaria. Al contrario, las masas tienen cada vez peor gusto, porque es un gusto mal educado por los medios masivos. Entonces lo que le gusta a las masas es de dudosa calidad. Así que lo que se viraliza es de dudosa calidad, y por lo general es liviano, es superficial, y eso caracteriza todo lo viral, y también el discurso de esta muchacha de la Universidad Marroquín, ¿no? Es superficial, es liviano, mal hilvanado, pero para eso, para el análisis de su discurso, está aquí nuestro invitado de hoy, y es a lo que vamos a proceder después de la pausa que va a anunciar Carla. Así es, vamos a la primer pausa, y recuerde que seguimos acá esperando su sintonía en 92.1 Universidad. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Hola, ¿qué te pasa? ¿Tenés una carita? Ay, sí, ayer no pude dormir toda la noche. Me la pasé con mucho dolor de muela. ¿Y por qué no has ido con un dentista? Porque no tengo dinerito para ir a sacarme la muela. Yo conozco de un lugar donde te pueden atender bien, con tratamiento de buena calidad y a precios bajos. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde es? En las clínicas de la Facultad de Odontología de la USAC, edificio M1, primer piso. Atención a todo público. Llama al 2418-8000, extensión 1566. ¿Vos? ¿Por qué llevas el paraguas abierto? Porque va a llover. Pero llevas el paraguas al revés. Lo que pasa es que van a llover libros. Entonces lo llevo así para agarrar todos los que pueda. Que dejen toditos los libros abiertos. Dona tus libros para nuestros niños y desata una lluvia y recolección de libros en la Biblioteca César Brañas, Sexta Calle 060 Zona 3, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Invita Dirección General de Extensión Universitaria, Centro Cultural Universitario, Biblioteca César Brañas y Universidad 92.1. Ideas que suenan. ¿Quiénes son los que nos rodean?
Los amigotes. Pues ya me va a matar a mi mujer. No seas marica, hombre. Si apenas es la 1. Mesero, otras 6 para la mesa 2. ¿Los amigos de lo ajeno? Deténgase. ¿O los murciélagos, mis amigos nocturnos? Murciélagos, mis amigos nocturnos. Conferencia informativa acerca de estos inofensivos mamíferos. Evento en el que habrá además captura y liberación de murciélagos, talleres de manualidades, comida y más. Sábado 22 de noviembre de 17 a 21 horas. Jardín Botánico, entrada por el Museo de Historia Natural, calle Mariscal Cruz 156, zona 10. Admisión 3 quetzales. ¿Te gusta la música? La Dirección General de Extensión Universitaria te invita a inscribirte en el programa de identificación de talentos artísticos de la USAC. Música, teatro, danza, marimba, coro, pintura, estudiantina y mucho más. Infórmate al 2232-4441 y al 2232-6215. Síguenos en Facebook como DIGE USAC y descarga el formulario de inscripción. Programa de identificación de talentos artísticos de la USAC, porque tu talento no tiene límites. Último día de inscripción 30 de noviembre. La Academia de Mecanografía ejercita los dedos. La Academia de Policía ejercita las uñas. Yo no entiendo nada. Pero la Academia Deportiva ejercita el cuerpo y la mente. Academia Deportiva de Vacaciones de la USAC para niños y adolescentes de 7 a 17 años. Calentamiento físico, futsala, tenis de campo, baloncesto, voleibol, dinámicas recreativas. Las mejores vacaciones para divertirse jugando. Ciudad Universitaria Zona 12 y Club Deportivo Los Arcos, de 8 a 13 horas. Duración del curso del 27 de octubre al 26 de noviembre. Para mayor información, comunícate al 2368-0884 o a deportesusac@yahoo.com. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bien, amigos, estamos de vuelta en Políticamente Hablando. Hoy estamos conversando sobre república, democracia y populismo. Para ello tenemos como invitado al licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Williams Álvarez, quien ya está con nosotros. Y empezamos entonces, Williams, para poder hablar qué es república, cómo lo entendemos, democracia, populismo. ¿Cómo lo entendemos? Muchas gracias, Carla. Pues mira, en primer lugar hay que tener bien claro que aquí vamos a ver una distorsión de términos y eso es importante que lo tengan muy en cuenta porque usan términos pero lo modifican su significado, tratan de dar a entender que son otra cosa y hay que estar muy atentos a la forma como usan las palabras porque a la hora de justificarse usan términos que uno podría estar de acuerdo con ellos, pero con un significado distinto. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de república, su origen en latín significa res publica, y res publica entre los romanos significaba la cosa pública. Cuando ellos hablaban de sector público, entonces hablaban de res publica. De la misma forma, cuando ellos se referían al Estado, a lo que correspondía con la administración estatal, ellos también se referían a res publica. Y igualmente cuando ellos se referían a la época en la cual ellos podían votar por un cónsul, que es la época posterior a la monarquía pero anterior al imperio, también le decían res publica. Entonces vamos a entender que la palabra república va a venir entre los romanos a significar la manera como se organiza el Estado para administrar lo público, que modernamente va a significar entonces cómo es que el Estado se organiza para ejercer la democracia. Entonces, hay que aclarar ese concepto desde el latín para que no se confundan a la hora de diferenciar, por ejemplo, república de democracia. Eso no puede ser diferente. Democracia es ejercer el poder del pueblo y república es la forma como el Estado se va a organizar para que ese poder se ejerza. Sea semipresidencialista, presidencialista, parlamentario, semiparlamentario, sea de la forma como se organice,
pero debe ser el ejercicio de la democracia en el Estado. Desde ningún punto de vista puede existir contradicción, pero la contradicción que muchas veces buscan impregnarle es una contradicción referente a, para no caer en demagogía o para no caer en populismo, y muy entre comillas, entonces mejor hay que limitar un poco esa democracia, y limitar un poco esa democracia es justamente a lo que le están llamando república, pero eso no es república de verdad. Por ejemplo, durante el discurso ella menciona muy frecuentemente a ciertos términos, ciertas cosas que habló y quien habló antes que ella, un señor llamado Florentino Portero. Si uno escucha el discurso de Florentino básicamente lo que está diciendo es: la democracia tiene sus males y a veces vale la pena empezar a hablar en términos no democráticos, pero Estado de Derecho. Y para ello inclusive cita y considera como bueno el gobierno de Franco en España. Entonces, cuando él está diciendo esto, básicamente está diciendo: el gobierno de Franco era un Estado de Derecho, aunque no hubiese democracia. Y por consiguiente, si lee literalmente que si república es Estado de Derecho, no sé cómo es posible que pretenda decir que era Estado de Derecho el gobierno de Franco, si con eso no reconoce que es una dictadura. No sé cómo es posible que una dictadura sea Estado de Derecho, porque no lo es desde ningún punto de vista, porque en su origen una dictadura no implica igualdad de derechos. Pero lo que dice este señor Florentino Portero es justamente eso: venir y decir que es posible que haya un Estado de Derecho sin que eso implique que haya democracia. Y entonces, ahí no lo dice él exactamente eso, pero es el término que después convierten en llamar la república, y eso no es así. Ahora, la palabra populismo, que están usando tan libremente, de hecho es una palabra que no existe. Es decir, en el idioma español, si usted va al diccionario de la Real Academia Española, la palabra populismo no tiene ninguna definición, no está en el diccionario. Y eso es una gran ventaja para quien quiera inventarse cualquier cosa que signifique populismo. Porque entonces yo puedo inventarme que el populismo significa una cosa o la otra. Y entonces yo puedo meter en ese término peyorativo a prácticamente cualquier persona que no piense como yo. De la misma forma como sucedió durante el conflicto armado interno con, por ejemplo, el término comunista. ¿Y qué era comunista? Saber todo el que no está de acuerdo conmigo. ¿Sí? Entonces usaban peyorativamente el término: ese es comunista, aquel es comunista. ¿Y qué era comunismo? Pues nadie sabía. Solo sabían que definitivamente si alguien estaba en desacuerdo con el gobierno, era comunista. Y eso no es así. Están usando un concepto para llamarle así a toda persona que no esté de acuerdo con un status quo, o que no esté de acuerdo con una forma de pensar. Pero no necesariamente implica esa ideología. En este caso, el populismo no es una ideología. El populismo como tal es una forma como se comenzó a llamar a algunos gobiernos de derecha, de hecho, y dictaduras militares en Sudamérica, que después de que muchos sus antecesores habían sido derrocados por movimientos del pueblo, entonces comenzaron a tratar de quedar bien con el pueblo, al mismo tiempo que mantenían el control y los privilegios de un grupo. Entonces se instauraba una dictadura militar o una semidemocracia, porque era censitaria, y esa semidemocracia censitaria o dictadura militar mantenía los privilegios de un amplio sector de la población, pero para quedar bien con el pueblo no resolvía el problema de la educación, ni de la pobreza, ni de la salud. No resolvía ningún problema, pero sí daba regalos. Regalaba casas, regalaba ropa, regalaba comida, regalaba artículos en rifas. Es decir, buscaba que entre la población más pobre todos tuvieran, aunque sea un regalito, un juguete, algo que el gobierno les hubiese querido regalar. Entonces, bueno, no hay democracia, hay pobreza, pero le están dando regalitos para que la gente esté contenta. Y esa forma de tratar de quedar bien con el pueblo, de tapar el ojo al macho al respecto,
esa forma se comenzó a llamar, eso es un populismo, pero eso es típico de gobiernos fascistas. De hecho, gobiernos simpatizantes con las formas de gobernar de Hitler, de Mussolini, que hasta regalaban, por ejemplo, dando un ejemplo, Mussolini daba dinero por las parejas que tuvieran más hijos. Entonces, si tuvieran más hijos, hay que dinero del Estado para ayudarlos con eso. Entonces, eso eran medidas populistas. O, por ejemplo, el gobierno de Perón en Argentina, donde comienzan a regalar casas. Y comienzan a regalar casas y sale Eva Perón regalando de la casa a la gente, ¿verdad? Igual, no hay democracia, no hay libertad de expresión, pero están regalando casas. Entonces, con eso es que se regalan 100 casas y con eso se resuelve el problema. Entonces, hay que estar muy atentos a que no se comience a tergiversar términos y conceptos y a inventarse una forma peyorativa de llamar a todo el que no esté de acuerdo conmigo, porque eso es el origen de una forma de pensar extremista, dogmática, que comienza a eliminar lo racional del debate público. Exacto, y si lo traemos un poquito en la actualidad, no solo podemos acusar también, como ya lo mencioné, a una parte de la población que por escasa formación académica o por tener bajos recursos son los que eligen a los presidentes. También de esto hay otras políticas o cosas politiqueras que ofrecen. En nuestro caso, por ejemplo, muchos votamos no porque nos dieran una bolsa, ya sea solidaria o sea segura, o algún espejito o cualquier cosita, pero que nos ofrecieron, por ejemplo, seguridad, un empleo. Eso también la gente vota por esas cosas, pues por buscar esas oportunidades, lo que mencionaba de la igualdad de oportunidades. Entonces, también en esto, no solo ellos tienen, los sectores más pobres tienen la decisión de poner este tipo de líderes. Creo que también ahí está la clase media, que también se busca beneficiar de cierta manera, o tal vez entonces ahora no van a hacer bolsas o cosas materiales, pero si te van a decir, mira, te ofrezco educación a través de un teléfono, vas a tener un teléfono inteligente, vas a tener internet, eso también cae entonces en un tipo de populismo, un populismo tal vez selectivo para la clase media, pero es un poco de lo que ella misma está criticando. Muy bien, claro que sí. Y por ejemplo, junto con lo que tú dices al respecto, exactamente esa utilización de un populismo dirigido a la clase media, dicho por la derecha, criticando a la izquierda. Esa forma de operar es lo que vemos todos los días, y lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, cuando un candidato promete seguridad o promete solidaridad, pues a mí me parece genial, pero que diga cómo lo va a hacer, porque si no dice cómo lo va a hacer, sí es en cierta forma una demagogía, ¿sí? Que decir, yo les voy a dar seguridad, yo les voy a dar bienestar, yo les voy a dar X y Z alimentos, pero un momento, ¿eso cómo se va a implementar? ¿Qué propuestas tiene? ¿Qué medidas tiene? ¿Cómo se va a financiar? ¿Sí? Uh-huh. Y quienes financian también a todos estos candidatos, ¿verdad? Porque hay candidatos financiados por varios sectores y que también les conviene que pues esté ahí ese tipo de candidato porque se benefician, como ya lo mencionaba. Mario Roberto. Sí, este pastiche, este revoltijo de conceptos se le deben básicamente a Hayek y a Mises, ¿no? Ellos fueron intelectuales financiados por las corporaciones transnacionales. De hecho, la sociedad Mont Pelerin, presidida por Hayek, fue financiada por corporaciones transnacionales de la época y como una forma de contención del comunismo después de la victoria de los aliados en 1945. Y de ahí viene toda esta ola neoliberal que, navegando con bandera liberal, lo que buscan es desmantelar lo público en función de consolidar oligopolios planetarios, ¿verdad? Y las pequeñas oligarquías locales como la nuestra lo que hacen es facilitar el ingreso de este capital para ellas volverse socias minoritarias. Y a eso a esa estrategia estructural responde estos pastiches, estos licuados de discurso. Por ejemplo, ¿no? La república sin democracia, lo cual es un oxímoron, ¿verdad? Esto querría decir algo así como una oscuridad luminosa, conceptualmente hablando, ¿no? Se amparan mucho los neoliberales o los libertarios, que es una rama del neoliberalismo, en los griegos, ¿no?
Pero se les olvida que cuando los griegos hablaron de democracia y hablaron de república, lo hicieron en el contexto de una sociedad esclavista, y que la democracia y la república eran para las élites, ¿no? Y que precisamente el liberalismo clásico del siglo XVIII, sobre todo el inglés y el francés, modernizaron esos conceptos, haciendo de la república y de la democracia una estructura en la que se expresara la soberanía que residía en el pueblo, no en las élites. Y esa es la gran diferencia entre la república y la democracia de la Grecia antigua y la república y la democracia modernas. El liberalismo clásico, que es la bandera que los neoliberales esgrimen, pero en realidad en la práctica ellos teorizan y trabajan para oligarquías, monopolios locales y oligopolios transnacionales. Y a eso obedecen pues estos congresos financiados por las corporaciones, estas viralizaciones financiadas por las corporaciones. Carla aludió a que todo este discurso que estamos desmantelando obedece al regreso del proyecto libertario de la Universidad Marroquín llamado ProReforma, que en su momento el grupo intergeneracional desmanteló desde un punto de vista jurídico. Y creo que el grupo contribuyó mucho a que esto no pasara en el Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que propone ProReforma? Precisamente una república sin democracia, ¿no? Y un grupo de dirigentes llamados notables, ¿verdad? Por supuesto, extraídos de la élite, para que nos gobiernen, ¿no? También, digamos, dentro de las filas del liberalismo están los friedmanianos, que parten de que aquí se necesita una dictadura para poder instaurar una democracia modesta, que la democracia, digamos, es la dictadura de las mayorías, le llaman, ¿no? La dictadura de las mayorías, y que se necesita gente notable que gobierne a estas masas que no saben lo que quieren y que hay que protegerlas de sí mismas. Y a eso obedece el proyecto ProReforma. Entonces se trata de un discurso que se hace llamar o se asume exteriormente como liberal, pero que en la práctica es antiliberal, es muy antiliberal. De hecho, choca con el liberalismo clásico, ¿no? Porque es pro-monopolista, es pro-oligárquico, es pro-oligopólico. En la práctica, ¿no? Entonces estamos aquí frente al viejo enfrentamiento entre izquierda y derecha. ¿A qué obedecen estos esfuerzos? Al terror que tiene el neoliberalismo, primero del fracaso de todos sus proyectos. Es que fracasó en la Inglaterra de Thatcher, fracasó en los Estados Unidos de Reagan, fracasó en el México de Salinas, fracasó en la Argentina de Menem, ¿no? Y sin embargo siguen necios con instaurar la misma receta en otros lados. ¿A qué se debe el descalabro de España? Precisamente a medidas neoliberales. Y ahora España parece renacer con el partido Podemos, y ellos ponen el grito en el cielo. Y el temor, el terror, el pánico de la oligarquía y de los anticomunistas de Guatemala es que aquí aparezca lo que ellos llaman un Chávez, lo que ellos llaman un Evo Morales, lo que ellos llaman un Correa, ¿no? Ese es el pánico que tienen. Entonces es la bestia herida dando manotazos, ¿no? Pero a mí me parece que una bestia herida hay que acabarla. Bueno, yo quería puntualizar con lo que tú mencionas, Mario, al respecto de la imagen del caballo de Troya. Porque muchos de estos discursos, muchas de estas ideas las venden como que si fuera la solución, la panacea, lo que va a resolver todos los problemas. Pero es un caballo de Troya porque no te dicen toda la historia. Y hay que recordar que así fue justamente como vendieron ProReforma. Cuando ProReforma estaba siendo promocionada hace unos años, la vendían como va a resolver todos los problemas en el gobierno, va a traer riqueza, va a hacer resolver todo. Pero cuando comenzaban, por ejemplo, a hablar con la gente en la calle, inclusive así de puerta en puerta, le decían: ¿quieres reducir el Congreso? Firme. No le decían todo lo demás que eso implicaba y que involucraba. Y no le decían que los posibles, ni siquiera sus más importantes propuestas. Solo le decían: ¿quieres reducir el Congreso? Firme. ¿Quiere mejorar la salud? Firme. Muy bien, entonces vamos a quedarnos con estos temas para después de esta segunda pausa.
En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Tú eres la noticia. Lee Periódico Universidad. Periódico Universidad. Donde podrás encontrar actualidad universitaria, ciencia y tecnología, cultura, salud, deportes y opinión universitaria. Haz el cambio y transforma tu universidad. www.periodico.usac.edu.gt o búscanos en Facebook como Soy USAC, Tricentenaria Universidad de San Carlos. La Academia de Mecanografía ejercita los dedos. La Academia de Policía ejercita las uñas. Yo no entiendo nada. Pero la Academia Deportiva ejercita el cuerpo y la mente. Academia Deportiva de Vacaciones de la USAC para niños y adolescentes de 7 a 17 años. Calentamiento físico, futsala, tenis de campo, baloncesto, voleibol, dinámicas recreativas. Las mejores vacaciones para divertirse jugando. Ciudad Universitaria Zona 12 y Club Deportivo Los Arcos, de 8 a 13 horas. Duración del curso del 27 de octubre al 26 de noviembre. Para mayor información, comunícate al 2368-0884 o a deportesusac@yahoo.com. Si eres de los que dice: no tengo tiempo. Ya estoy muy viejo. Con familia, ¿cómo cuesta? ¿Y quieres terminar lo que comenzaste hace mucho tiempo? Ahora tienes una alternativa. Instituto Privado Amado López Ortiz, especializados en educación por madurez, básicos, bachiller en ciencias y letras, en plan diario, jornada vespertina. Inscríbete para este ciclo escolar 2015. Ubicados en el edificio M3, segundo piso, Ciudad Universitaria, Zona 12. Más información al teléfono 2443-9680. Un esfuerzo de hoy para el mañana. Instituto Privado Amado López Ortiz, 21 años, formando personas de éxito. Cuando como un aguacate, me siento como un disparate, porque como tomate, cuando mi abuela te somate, y cuando eso pase, aguantate, porque así te dan ganas de inspirarte, y a mí me dan ganas de arrastrarte por todas partes, hasta dejarte como un tanate. ¿Y vos crees que eso es literatura? Mejor métete a estudiar a la Facultad de Humanidades y poder llevar un profesorado en enseñanza media de lengua y literatura. Además, estudia la licenciatura en letras, jornada matutina, nocturna y sabatina. Para más información en el edificio S4 segundo piso, de lunes a viernes de 9 a 11 y de 16 a 19 horas. O ingresa a www.fahusac.edu.gt. Iré, me reforzaré, ganaré y después te arrastraré. Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bien amigos, estamos de vuelta en el programa Políticamente Hablando y estamos conversando sobre República, Democracia y Populismo. Como invitados tenemos a Williams Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, como siempre, con la coordinación del doctor Mario Roberto Morales y mi nombre, Carla Roldán. Antes de irnos a esta segunda y última pausa, estuvimos conversando sobre cuáles son entonces los trasfondos políticos que podemos esperar de todo este discurso de la República como el superhéroe para rescatar las instituciones, y estábamos conversando entonces cuáles pueden ser entonces las propuestas que se brinden, y conversamos que podría ser una prorreforma, pero también creo que hay otras vías que se pueden hacer, ¿verdad? Y a las cuales tenemos que estar atentos. Ya leía yo recientemente que algunos analistas ya están opinando que sí deben haber cambios en las constituciones, también las propuestas de algunas leyes, y en esto también hay que mencionar que hay bastante miedo por parte de estos sectores al levantamiento de un líder realmente que sea del pueblo, ¿verdad? Hay
puede ser, no sé, la imagen de Daniel Pascual o la criminalización que se le hace a la protesta campesina. Yo creo que también por ahí va ese miedo, ¿verdad? Que no se levante un líder que realmente mueva a todas estas poblaciones, ¿verdad? Que también son, tienen sus derechos, ¿verdad? De elegir y todo. Pero sigamos conversando entonces, William, sobre un poco de prorreforma y cómo podemos entenderlo y cómo estar alertas. Mira, Carla, el principal miedo de la élite económica, créelo o no, es la competencia económica. Porque tanto prorreforma como lo que tú ves en Sudamérica, realmente es una reacción de parte de las élites económicas tradicionales en contra de competidores. Porque ellos tenían tradicionalmente el control del Estado, de la economía, de sus contratos. Y cuando surgen nuevos empresarios a competir contra ellos y a comenzar a perder contra ellos, al temer perder el control de sus contratos ante el Estado, comienzan estos a buscar la manera de evitar que suceda. Y claro, lo pueden hacer porque tienen muchísimo más dinero. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en Sudamérica? Que poco a poco muchos de estos competidores, nuevos empresarios, comienzan entonces a buscar unirse en un partido político, alcanzar el poder a través de la democracia, en muchas ocasiones con discursos muy populares, y entonces mediante este mecanismo, desde el Estado, desde el gobierno, quitarle los contratos a los tradicionales y dárselo a los nuevos competidores. Y ese es el miedo que lleva a las oligarquías y la cúpula empresarial a decir, no podemos perder el control del Estado. Pero ¿qué pasa en Guatemala? En Guatemala ese control del Estado se ejerce a través de financiar a los partidos políticos, pero cada vez hay más diputados, cada vez los partidos son más volátiles y ese control se les empieza a ir de las manos. Y se les fue de las manos en Venezuela, se les fue de las manos en Ecuador, en Bolivia, y también inclusive podemos mencionar que no en todos lados esta competición es un choque. También en Chile, en Brasil, han llegado a acuerdos mutuos de gana-gana que han resuelto la situación. Pero lo que vamos a ver aquí no es socialismo lo que están promoviendo los otros líderes, sino que es la competencia a desbancar el control de la economía de un sector o de un grupo de empresarios. Entonces, ¿para qué crean prorreforma? Lo crean para eso. Lo crean para que nadie, a través de llegar al poder en las elecciones, pueda quitarle sus contratos. ¿Y lo hacen cómo? Pues con la propuesta de dividir el Congreso en dos cámaras, pero divididas según derecho privado y derecho público. Y entonces surge un Senado que va a tener poder sobre el derecho privado, mientras que una Cámara de Diputados va a tener poder sobre el derecho público. ¿Eso qué significa? Significa que los impuestos y los contratos del Estado van a estar del lado del Senado. Y este Senado, según la propuesta de prorreforma, tiene poderes absolutos. Es decir, no tiene pesos y contrapesos y frenos como cualquier sistema democrático tiene entre cada uno de sus órganos. No, el Senado es todopoderoso y tiene inclusive el poder de cambiar la Constitución según cualquier ley y punto de artículo, el que sea, que contradiga el derecho privado. Entonces, estamos hablando de un Senado que es mucho más fácil de controlar que nuestro actual Congreso. Entonces vas a comenzar a ver cómo la propuesta de prorreforma de dividir el Estado en dos, dividir el Congreso en dos, y tener una Cámara dedicada al derecho privado, que tiene poderes absolutos, es realmente una nueva forma de dictadura. ¿Sí? Es una nueva forma de dictadura. La dictadura de un grupo justificada a través de garantizar el derecho privado. Y aquí hay otra contradicción, entonces, en lo que se dice en el discurso que se da aquí en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud y lo que se dice después en otros shows, ¿no? En otros shows radiales, porque ahí se dice que el populismo trata de instaurarse en el poder a través de cambiar las constituciones, las leyes y todo, y poder extenderse. Pero en el caso de Guatemala, creando un Congreso bicameral por el lado pro reforma y esta alteración de leyes y todo, estamos viendo lo mismo prácticamente, ¿no? Querer seguir en el poder, instaurarse, seguir siendo una dictadura, pero solamente desde otra visión.
Es que me parece que William dijo algo fundamental, el miedo a la competencia, ¿no? Y la libre competencia es uno de los pilares del liberalismo, ¿no? Es igualdad de oportunidades, libre competencia y prohibición o control de monopolios. Eso es liberalismo. Entonces, si el temor es a competir, lo que no quieren es que haya más empresarios, que haya más ricos y que haya más asalariados. O sea, el miedo no es al socialismo, es a la democratización del capitalismo, en la medida en que esta democratización sea posible, ¿no? Porque ya sabemos que democracia y capitalismo riñen. Pero o sea que el pensamiento libertario es un pensamiento oligárquico, disfrazado, navegando con una bandera de libertad económica, pero es libertad económica de élites. Igual que Prorreforma es democracia para las élites, es república, pero para la élite. No, ciertamente, totalmente ese es el punto, que por eso te mencionaba la imagen del caballo de Troya. Te venden libertad, sí, libertad, pero disfrazada, pero es una dictadura disfrazada de libertad. Y esa es la gran contradicción de todo este proceso, ¿sí? Y además hay que dejar bien claro y muy importante que Prorreforma era una medida total, o sea, era como un arma de destrucción masiva, era cambiarlo todo para que no cambiara nada. Pero el problema es que eso también se puede hacer por otros medios. Es decir, pueden implementarse e irse implementando reformas parciales que vayan creando las mismas condiciones de Prorreforma. No requerís cambiar la Constitución entera para hacerlo. Por ejemplo, ya surgen partidos políticos, y ya surgen partidos políticos con esa palabrita de republicanismo, y surgen partidos políticos que pueden comenzar a tomar este mismo discurso y promover desde esta visión, tomar la mayoría del Congreso. Yo te digo algo, sin que sea demasiado difícil, reformando la ley de partidos políticos, por ejemplo, cambiar esta ley, y simplemente con que vos penses en reformemos la forma de asignar diputaciones, que no sea por minorías, por la participación de minorías, sino que sea por absoluto, inmediatamente vas a reducir de 12, 15 partidos a 2 o 3. Y ya con 2 o 3 controlas mejor el Congreso. ¿Sí? Muy bien. Sí, hay que estar alerta entonces a estos cambios y por donde no nos puedan meter gol, como se dijera, ¿verdad? Sí, hay que estar atentos y que el debate sí debe de continuar. Aunque nosotros queremos ir ya cerrando con esto que dijimos hoy sobre este tema, pero sí invitamos a reflexionar por dónde van las cosas, a no caer en los discursos, ahí sí que por populistas de cierta manera, ¿verdad? Porque ahí sí que se cae en lo mismo que se critica, y reflexionar sobre cuáles son los trasfondos de todo lo que escuchamos, vemos y debatimos. Sí, me parece que este programa ha sido un buen ejemplo de cómo se hace un debate, de cómo se hace una crítica, de cómo se desmantela un discurso, y yo los invito a que lo escuchen. El programa va a estar en línea, online, para que me entiendan los libertarios, en el website de Radio Universidad y en el Facebook de Políticamente Hablando, que es este programa. Carla. Muy bien, entonces nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Williams, por habernos acompañado. Como siempre es un gusto conversar contigo y oír tu punto de vista, pero también decirles que lo esperamos para el próximo programa, porque originalmente Williams estaba invitado para el próximo programa. Estaremos conversando sobre el panorama internacional, qué es lo que podemos esperar en el mundo y para Guatemala en el próximo 2015. Para ello entonces nos acompañarán Williams una vez más, Williams Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, y el licenciado Cecil de León también. Los esperamos desde las 7:30 por Universidad 92.1 FM. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.